Dios les bendiga grandemente. Dios les bendiga. Amén. Bueno, antes de comenzar con el mensaje de que Dios siento de parte del Señor entregar para este día, quiero mandarle saludos a nuestra pastora Marta. Ella está conectada ahora con nosotros en transmisión. No pudo acompañarnos por un tema de salud, en los cuales hemos estado orando por ella. Sabemos que Dios la va a levantar, va a traer sanidad sobre ella en el nombre de Jesús. Sí, quiero mandarle sus saludos también. Gracias y agradecer por todas las oraciones. Ayer estuvo en el médico por un tema de salud, pero ya está mejorando y declaramos la sanidad completa sobre ella en el nombre de Jesús. ¿Cuántos están listos? Que me digan amén. Amén, ¿estamos listos? Perfecto. Vamos a compartir una palabra del Señor en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1. La palabra del Señor dice así. Eclesiastés 3, 1 dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Nuevamente dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hoy en día yo creo que el recurso más importante o más valioso que tenemos hoy en día como seres humanos es el tiempo. No sé si le ha pasado, y lo hemos conversado con algunas personas, pero como que antes pareciera ser que el tiempo duraba más. Como que antes las cosas que uno tendría que hacer más cosas durante el día y aún así le quedaba tiempo para hacer más cosas en la tarde. Hoy en día estamos al revés. Estamos haciendo pocas cosas y pareciera ser que el tiempo dura menos y de repente no se da cuenta cuando ya son las 11, 12 de la noche y quedaron un montón de cosas por seguir haciendo y se acumulan para el día siguiente. No sé si ha sido percepción mía o de algunos más, pero cuando hemos conversado hemos visto que a varios le ha pasado de que pareciera que el tiempo se está cortando, el tiempo se reduce y no alcanza para hacer todas las cosas. Como que ya no son 24, son 12 horas. Y hay algunos que están durmiendo poco. ¿Cuántos duermen poco? Somos más de lo que pensábamos. No sé, 6 horas, 5 horas durmiendo. No digo que está bien o está mal, pero yo creo que la cantidad de cosas que se hacen. Hoy en día también se ve mucho que también ambos padres trabajan en casa y también tienen hijos. Hay los quehaceres del hogar y un sinfín de cosas. Y estamos pero atareados de un sinfín de cosas. Los que trabajamos, los que estudiamos, los que estudian, los que están en iglesia, en los ministerios, entonces terminan el trabajo en casa y llegan a hacer cosas también de la iglesia, a estudiar y a un montón de cosas más. Pero, ¿y esto qué nos ha pasado? Que el tiempo de alguna manera nos tiene sujetos a las cosas y a los quehaceres del día a día. Todas las cosas que tenemos también incluso nos hacen ponernos un poco ansiosos y el afán también aparecen en escena por todas las cosas que tenemos que hacer. Y ya no es solamente lidiar con ansiedad, con el afán por las cosas por todo lo que tenemos que hacer, sino también por aquellas cosas que aún no suceden. ¿Y qué pasa? Que en nuestra vida nos volvemos algo ansioso o algo con mucho afán por las cosas que todavía no suceden. ¿Y qué va a pasar si no lo hago? Y me falta hacer esto, y el colegio de los niños, en la casa, el hogar, el trabajo, que esto no ocurre. Y entonces estas cosas salen a escena por producto de las cosas que nos pasan. Y quiero compartir una palabra del Señor en este día que habla de los tiempos de Dios. Diga conmigo: tiempos de Dios. Y en la palabra del Señor hace referencia a dos palabras que vienen del griego cuando habla acerca del tiempo. Si bien estas palabras exactas como tales no están, pero son traducidas del original griego y que son cronos y el kairos. Quizás más de alguno de ustedes lo habrá escuchado. Y el cronos se refiere al tiempo secuencial, o sea, al tiempo de ahora. Usted si ve su reloj y está avanzando el tiempo.
están los segundos avanzando, y esos segundos y esos minutos, este tiempo ya no vuelve. Entonces cada segundo que se consume, que usted ve, ya no vuelve atrás, ya no se puede recuperar. Así que si usted invirtió 3 semanas sin dormir viendo una serie, lo más probable es que ese tiempo no lo va a volver a recuperar. O sea, el sueño es difícil recuperarlo, para los que saben, ¿cierto? Porque el tiempo es así. O sea, este tiempo cronológico, cronos o secuencial, no se recupera, y es la manera en cómo medimos el tiempo, es la manera en cómo nosotros medimos lo que hacemos y cómo también nos proyectamos. Y por otro lado también está el tiempo kairos, y el tiempo kairos no es un tiempo que está sujeto a las leyes naturales o al tiempo secuencial que nosotros tenemos. El tiempo kairos se hace referencia al tiempo oportuno de Dios, al tiempo en donde Dios puede hacer grandes cosas y se manifiestan en un de repente. Y es el tiempo kairos de Dios donde ocurren las cosas imposibles, donde aquello que antes era imposible puede ser posible en los tiempos del Señor. Entonces la Biblia hace referencia a estas diferencias para que de alguna manera podamos entender como hijos de Dios que estamos sujetos a ambos tiempos hoy en día, tanto para el tiempo lineal, al tiempo normal en el que nosotros nos movemos, como también a los tiempos de Dios cuando sabemos entrar en ellos. Dice que la Biblia que había una generación que era entendida en los tiempos. ¿Has leído? Que hay una generación que se levantó en esos entonces que era entendida en los tiempos. Era entendida en los tiempos, no los tiempos necesariamente lineales, secuenciales, en los tiempos que tengan cronológicos, sino en los tiempos de Dios. Y es tan importante entender los tiempos de Dios porque eso nos cambia la perspectiva completa de lo que Dios hace y puede hacer en nuestras vidas. El cronos nos frena y nos limita porque dependemos de ese tiempo natural. O sea, si usted no hace algo en el horario determinado, lo más probable es que ya no va a poder esperar. Si usted llegó tarde al cine, el cine no le va a esperar a usted para que llegue para ver la película. Lo más probable es que se perdió parte de lo que usted estaba viendo en ese entonces, porque el tiempo lineal es así. Si tú no estás en ese tiempo, lo perdemos. Si no estamos en el momento indicado, se pierde. También lo pasa que en la universidad, no sé si alguno de los que está acá se echó un ramo como yo, pero ¿qué pasó? Se me atrasó la carrera. Tuve que hacer un año más. Quise ser muy bondadoso con la universidad y le quise regalar un año, la verdad. Y tuve que hacerlo de nuevo. ¿Por qué? Porque no estudié en el momento que debía hacerlo. Y me eché unos ramos. Más encima matemática 1. O sea, yo me acuerdo que yo llegué a la universidad, entré a la sala, escuchando música, lo que sea, y de repente los veo todos en silencio con el papel y el lápiz ahí, haciendo la prueba, y yo no tenía idea que era prueba. O sea, yo estaba completamente desconectado de eso. Me relajé, no tomé en serio lo que estaba haciendo en ese momento. ¿Por qué? Porque estaba en otra. Entonces, ese momento no volvió y perdí un año estudiando adicional por no haber estudiado cuando correspondía. Entonces, a veces pasa que de repente nos toca hacer una palabra o entregar una palabra de parte del Señor y de repente decimos, pucha, ¿por qué no oré? No, pero esas cosas no pasan aquí, eso le pasan a los hermanos de otra iglesia, ¿cierto? Que ¿por qué tenía que hacer esto y no lo hice? ¿Por qué tenía que darle un tema en la casa de paz? ¿Por qué no me preparé? Tenía que haber un versículo. ¿Por qué se me fue, Señor? Porque son los tiempos lineales. Entonces nos limita el tiempo cuando no trabajamos acorde a esto. Algunas cosas se pueden alcanzar, pero otras definitivamente no. Y normalmente, ¿por qué le digo que estos tiempos cronos nos limitan? Porque cuando no hacemos algo en su debido momento, creemos que después ya es imposible. Cuando dependemos del tiempo natural, andamos corriendo para poder alcanzar las cosas. Cuando uno vive del tiempo natural, anda corriendo para todos lados para poder alcanzar el tiempo. Y en el tiempo natural tratamos de prepararnos y proyectarnos en la vida de lo que queremos hacer. Y si bien eso es correcto, es lo que todos lidiamos, todo lo que hacemos y que está correcto, necesitamos entender que los tiempos no nos pueden manejar a nosotros.
El tiempo que usted está viviendo hoy en día no lo puede manejar, sino que usted debe comenzar a entender que usted es el que debe manejar mejor el tiempo para poder ser más provechoso en todas las cosas que usted tiene en su vida. Si usted prepara la comida temprano, el día domingo, va a llegar al culto, acá a la iglesia. Si usted hace que los niños después que lleguen al colegio puedan hacer sus tareas, va a tener tiempo para venir a la iglesia del Señor a adorarlo en el día que es para Él, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando hacemos y sabemos aprovechar los tiempos de manera eficiente, vamos a poder tomar provecho de todas las demás cosas que tenemos preparadas el Señor para nosotros. Y hay cosas que se pierden no porque Dios no quiera darnos, sino porque probablemente no fuimos buenos administradores de ese tiempo cronos natural para lo que Dios tenía en ese momento. ¿Se va entendiendo, verdad? Pero quiero decirte algo, además de este tiempo cronos, hay un tiempo kairos preparado para cada uno de nosotros. Hay un tiempo de Dios en donde las cosas oportunas de Dios llegan a nuestras vidas y que no se determinan por el tiempo natural de nosotros. Mire, en el tiempo kairos se presentan las oportunidades de Dios para nuestras vidas. ¿Cuántos quieren que Dios le dé una oportunidad sobrenatural sobre su vida? ¿Verdad? Y eso ocurre en los tiempos oportunos de Dios, en los tiempos kairos. Uno de esos ejemplos es la salvación. Cuando la salvación llega en un momento determinado a nuestras vidas fue cuando nosotros le aceptamos al Señor como Señor y Salvador, ¿verdad? Entonces ese fue un tiempo kairos en donde Dios no se limitó en el tiempo natural, sino que en el momento en donde usted fue bendecido, usted hizo la confesión de fe, inmediatamente fue salvo y va a tener una vida eterna producto de esa decisión que hizo. Dios intervino toda la eternidad para que en ese momento que usted le aceptó, Dios pudiese traer esa salvación a su vida. Así también lo podemos ver con las sanidades, los milagros o las respuestas divinas. Cuando usted ha esperado durante mucho tiempo una respuesta de parte del Señor y nada acontece, nada pasa, nada sucede, entonces en los tiempos del Señor puede pasar así, en un de repente, en un momento para otro, en un momento en donde quizás las cosas se veían imposibles. En los tiempos de Dios pueden ser posibles sobrenaturalmente. Pero este tiempo kairos está muy relacionado con el nivel de fe. Y la fe, ¿saben lo que es? Es moverse por los tiempos de Dios. Lo voy a repetir. En los tiempos de Dios, los tiempos kairos, las oportunidades que Dios que se pueden presentar para nuestras vidas, dependen mucho de nuestra fe, de qué tan arraigada o cómo tengamos nuestra fe arraigada en el Señor. Porque la fe es llamar las cosas que no son como si fuesen. La fe es creer, es tener la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Alguien con deuda? Aquí levante la mano. Ya que lo que no está viendo quizá es una bendición, pero por fe creemos que esa bendición va a llegar a nuestras vidas. Por lo tanto, las bendiciones de Dios van a llegar en la medida que tengamos nuestra fe alineadas con el Señor. En el kairos, en los tiempos de Dios, no se dependen de las cosas naturales, se dependen del poder del Señor que puede intervenir en un momento determinado. No dependamos de nuestras circunstancias en el tiempo kairos, no se depende de las circunstancias, sino de la soberanía de Dios, del poder que Él tiene para nuestras vidas. ¿Por qué hoy estoy hablando de todo esto? Ya vamos a ir entendiendo, quería poner una base de lo que estamos aprendiendo. ¿Alguien le ha pedido paciencia al Señor? Levanten la mano los que le hemos pedido paciencia al Señor. ¿Para quién la paciencia? Yo le hago preguntas, ¿para quién la paciencia? Muchas veces la paciencia la vemos muy reflejada en aquellas cosas relacionadas al tiempo. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros le pedimos algo para el Señor, lo primero que hacemos cuando no vemos respuesta es entrar un poco a desesperarnos. Y le decimos, Señor, danos paciencia para saber esperar a que la respuesta llegue.
Entonces nosotros como conceptos humanos entendemos que la paciencia tiene mucho que ver con el tiempo lineal. Y si bien eso es algo cierto, porque tenemos que saber aprender a esperar, pero la paciencia tiene que ver con esperar de la manera correcta los tiempos de Dios para algo. Y cuando también el fruto del Espíritu habla acerca de la paciencia, no necesariamente habla de la paciencia como un tiempo lineal, sino también para que esa paciencia no sea solamente contigo, sino que sean con los demás. Que esa paciencia sean con las demás personas. Que tengamos paciencia con la persona que está recién llegando a la iglesia, con el discípulo nuevo, con el esposo, con la esposa, con los hijos. Entonces, donde el fruto del Espíritu se tiene que saber afirmar mucho con el tema de la paciencia, tiene que ver relacionado principalmente con mi entorno más que conmigo mismo. Porque la paciencia es la que nos va a permitir a nosotros saber esperar en el Dios los tiempos correctos y yo saber tratar al que está al lado mío. Lo más probable es que usted ya le haya pedido paciencia al Señor por la persona que tiene a su lado, ¿cierto? Dame paciencia, Señor. Llévatelo, te lo mando. Señor, ilumínalo o elimínalo. Entonces, la paciencia tiene que ver, la paciencia que tiene que ver con el fruto del Espíritu, tiene que ver con el saber esperar en los tiempos de Dios por su respuesta y también para saber cómo yo me tengo que saber relacionar con el que está al lado mío. Pero me quiero decirle algo, Dios actúa y se mueve rápido y hace que las cosas sobrenaturales acontezcan en un instante. Por lo tanto, si Dios lo puede hacer en un instante, también lo debemos hacer nosotros. No podemos quedarnos esperando que las cosas sucedan, sino que usted como hijo del Señor debe ser aquellos que son provocadores de que las cosas acontezcan sobre su vida. Los que están en el Cairo de Dios, los que están en el tiempo de Dios, de alguna manera tienen como llaves para el reino para que las cosas acontezcan a su alrededor y no dependa de las cosas naturales, sino de las cosas sobrenaturales de parte del Señor. Por lo tanto, para aquellos que quieran entrar a estas cosas sobrenaturales de parte del Señor, debemos entender que tenemos que salir de lo natural para que comencemos a recibir las cosas sobrenaturales de parte del Señor. ¿Qué es el vivir las cosas naturales? Es que yo vivo dependiendo de lo que mis ojos están viendo. Cuando uno vive y depende de las cosas naturales, uno se mueve en base a sus ojos, a lo que usted ve. Si usted no ve una salida, se va a ofuscar quizás, se va a sentir mal y no va a querer salir de eso. Y eso lo va a limitar al tiempo en que usted está viviendo. Incluso muchos pedimos de acuerdo a lo que nosotros tenemos en nuestras manos y no pedimos de acuerdo a la fe de parte del Señor. Por lo tanto, para entrar a eso debemos comenzar a salir de lo natural para comenzar a movernos en los tiempos de parte del Señor. Si Dios lo prometió, tenemos entonces un derecho para pedir. Diga conmigo, si Dios lo prometió, tengo derecho de pedir. Marcos capítulo 16, el verso 17 y 18 dice: y estas señales seguirán a los que dudan. No, ¿qué dice? Estas señales seguirán a los que se limitan por lo que sus ojos ven. No, estas señales seguirán ¿a quiénes? ¿A quiénes? No lo escucho. A los que creen. En mi nombre, leámoslo todos juntos, a la cuenta de 3. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos, ¿y qué? Y sanarán. Y estas cosas, ¿a quiénes llegan? A los que creen. ¿A quiénes? A los que creen. ¿Quiénes quieren moverse con poder en el Señor? Levántame la mano. ¿Cuántos quieren hacer cosas sobrenaturales en la parte del Señor? Diga conmigo, yo voy a creer, porque el poder del Señor está sobre mí. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Entonces, las cosas sobrenaturales de parte del Señor están al alcance de nuestra mano. Amén. Las cosas sobrenaturales de Dios, el poder de Dios está al alcance de su boca, en que usted lo crea, lo confiese y lo declare sobre su vida.
Y es aquí cuando acontecen los de repentes de parte de Dios. Aquí quiero que me tome mucha atención. Los de repente del Señor se define como un impulso, como algo que era inesperado ocurre. Los de repente del Señor son aquellas cosas que ocurren de un momento para otro, que sobrepasan cualquier ley natural y que sobrepasan cualquier cosa que esté aconteciendo a su alrededor, con tal de que se manifieste lo que Dios declaró en ese momento. Los de repente de Dios son aquellas cosas que vienen de parte de Él para que rompan las cosas naturales, para que se manifieste algo sobrenatural. Estos de repente de Dios normalmente no son esperados. Los de repente de Dios son cosas que acontecen en el momento sin que incluso lo pidamos. Los de repente de parte del Señor se manifiestan aun cuando usted no lo pida de parte del Señor. Pero cuando usted tiene un corazón correcto en el Señor, va a ser y va a motivar y va a impulsar para que esos de repente de parte del Señor se manifiesten sobre su vida. La Biblia bien lo decía al principio: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. ¿Por qué? ¿Esto qué nos quiere decir? Que si bien eso se puede leer la parte natural, también lo podemos leer sobrenaturalmente, en donde Dios tiene un tiempo determinado para mi vida. Tiene algo determinado para mí en el momento exacto, en el momento preciso que nosotros lo necesitamos. Por eso Dios, la Biblia creemos nosotros y confesamos que Dios nunca llega tarde a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nosotros nos podemos limitar con el tiempo, pero Dios no se limita con nuestro tiempo, sino que lo que Él hace en los tiempos de Él son perfectos. Son perfectos todas las cosas que Dios hace en nuestras vidas cuando Él las manifiesta, porque Él no se mueve en el tiempo natural, sino que se mueve en lo sobrenatural. Por lo tanto, hay tiempos en específico para hacer transiciones quizás de una etapa a otra, pero los de repente de Dios no son al azar. Los de repente de Dios no son casualidades, tampoco son improvisaciones del momento. Hoy el Felipe está sintiéndose mal, ¿qué hago? Le doy dolor de cabeza, ¿qué hago? Dicen, no, al contrario, ya hay algo preparado que Dios tiene para Felipe. ¿Por qué? Porque ella lo estableció en la eternidad. Por lo tanto, todo lo que usted reciba de parte del Señor, tómelo como un diseño que Él ya predestinó antes que usted naciera, para que se pudiese mover a través de ese diseño. Por lo tanto, amada iglesia, quiero decirte que todo lo que acontece de parte del Señor es un plan divino para tu vida, para tu familia, para tus hijos, para tus generaciones, para tu trabajo, para todo lo que tienen. ¿Hay alguien aquí todavía? ¿Amén? Por lo tanto, y no sé si a usted le ha pasado o ha visto eso de repente de Dios sobre su vida, pero normalmente son antecedidos por un silencio en nuestras vidas. Muchas veces estas respuestas de parte del Señor son antecedidos por momentos en donde no vemos respuestas, donde creemos que las cosas no están sucediendo y que las vamos a perder incluso. Y es ahí cuando Dios entra en acción y ocurren los de repente de parte del Señor, trayendo una solución. Mire, en la Biblia habla de estos de repentes. Dice la palabra del Señor en Hechos 2:2 que de repente vino del cielo como un viento recio y vino y llenó el lugar donde estaban, y se manifestó el día del Pentecostés, llenó la casa donde estaban en ese momento. ¿Cuándo fue? En un de repente. En un de repente se manifestó el Espíritu Santo en ese lugar y lo llenó a todos, y todos hablaron en lengua y comenzaron a ser manifestados el Espíritu Santo sobre ese lugar. En Hechos 16:26 dice: de repente sobrevino un terremoto que sacudió los cimientos de la cárcel, y se soltaron las cadenas de los presos que estaban en ese momento, porque ahí estaban los apóstoles en ese momento, Pablo y Silas, ¿cierto? Estaban en ese lugar, y de repente vino un terremoto que sacudió todo y se soltaron las cadenas. Y luego más adelante en Hechos 22:6 dice que cuando Saulo contó de su conversión que tuvo con Jesús, Hechos 22:6 dice que de repente lo rodeó una luz. De repente me rodeó mucha luz del cielo. ¿Cuándo fue eso?
de repente, sin que lo hayan esperado, sin que lo hayan pedido, de repente Dios se manifestó sobre ellos. De repente ocurrió esto. De un momento inesperado aconteció. De repente viene una llenura del Espíritu Santo sobre tu vida. De repente las cadenas que tú sentías que te ataban comenzaron a ser soltadas en tu vida y comenzaste a ser libre. Y de repente, cuando no lo esperabas, quizás tuviste un encuentro con el Espíritu Santo, tuviste un encuentro con el parte del Señor. Y eso acontece en los de repentes de parte del Señor. Esos de repente son sobrenaturales. Los de repente de Dios son tan extraordinarios que sobrepasan cualquier límite natural, cualquier limitación o circunstancia adversa que podamos estar viviendo, para que se manifieste lo que Dios tiene sobre su vida. No sé si hay alguien acá, pero yo quiero que Dios me manifieste un de repente de Él sobre mi vida, un de repente de restauración, un de repente de restauración, un de repente donde pueda experimentar lo nuevo de parte del Señor, un de repente de un encuentro con el Espíritu Santo, un de repente de sanidad, un de repente de un milagro del Señor. ¿Hay alguien que quiera que me levante su mano, que quiera el de repente del Señor? Señor, anhelamos en lo de repente de parte del Señor. Mire, y los de repente de Dios son reales y pueden pasar cuando menos lo esperamos. Pero cuando tú tienes un corazón correcto delante del Señor, prepárate, porque cuando tienes un corazón correcto, eso está más pronto a suceder de lo que esperas. Yo se los contaba cuando estábamos en una Tocosa, cuando tenía otra oportunidad. Nosotros estábamos comprando un terreno en Pucón. Y resulta que estábamos comprando un terreno con mi esposa en esos entonces, hace 3 años atrás, ¿cierto? Más o menos 3 años atrás. Y nosotros hicimos toda la compra y por X circunstancia, la persona que decía ser abogada, que finalmente no lo era, y que estaba haciendo los trámites para la inscripción del terreno, no lo hizo, se equivocó. Esto fue un mes de febrero. Y cada vez que yo la llamaba un poquito insistente, la llamaba para saber cómo estaban los avances, levantaba correo, me dijo, no, está todo funcionando, está todo bien, está avanzando. Pero pasó un mes, pasó 2 meses, pasaron 3 meses y todavía no se inscribía el terreno. Y nos comenzamos a preocupar. Llegó julio y apareció la ley que ya no se podía inscribir terrenos con subdivisiones, porque el terreno no era tan grande, entonces no se podía inscribir. Y de repente, cuando se volvió a hacer el trámite en el conservador, nos dijeron, lo siento, ya no se puede inscribir. Así que hable con el dueño que le devuelva el dinero de ese terreno, pero ya no se puede inscribir. Y nosotros dijimos, ¿pero cómo? Y empezamos a apelar, empezamos a llamar, a mandar correos, y simplemente esta hija de Satanás, perdón, esta hermana que estaba allá, esta señora de allá, dijo, bueno, lo siento, pues no se puede nomás. Ya no se puede inscribir, lo siento, ya no se puede hacer más. ¿Qué quieres que le haga si la ley cambió? Pero todo fue por una mala gestión que hizo. Entonces nosotros después nos afligió mucho, porque era un sueño que teníamos con mi esposa hace muchos años. Entonces nosotros dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comenzar a buscar alternativas, hasta que ya nos estamos dando por vencidos. Llamamos, esto fue un día miércoles o jueves, llamamos por teléfono y hablamos en altavoz, mi esposa y yo, con el dueño. Vamos a tomar acciones y necesitamos que usted nos devuelva el dinero, porque ya no queremos el terreno. Si no lo podemos inscribir, no lo podemos hacer. Así que por favor, lo queremos. Y él decía, pero no, pues yo no tengo esa plata, no me importa, pero quizás nosotros creímos que había una confabulación entre ellos, porque se conocían. Porque ¿qué pasa cuando un terreno no se inscribe? El dueño muere y pasa automáticamente como herencia para los hijos y pueden tomar posesión porque no hay nada legal que lo inscriba. Entonces el tema ya no era menor, porque habíamos invertido bastante dinero en eso y ya lo habíamos perdido por una mala gestión. Esto fue un día miércoles aproximadamente. Y luego fuimos un día sábado a un congreso. Y en ese congreso está un pastor que nos gustaría invitar, que pronto lo vamos a invitar, ya lo van a ver acá.
Y había un pastor que comenzó, yo me acuerdo que fue el congreso día viernes y sábado. Entonces el día viernes fueron todos los de la iglesia, fueron hartos, fueron como 20 personas de la iglesia, los líderes. Entonces después yo llegué el sábado pensando en que mis discípulos, mi gente, mi equipo iba a estar también ahí. ¿Adivinen cuántos estaban? Nadie. Y yo llegué a ese congreso solo porque nadie más. Nadie podía. Estaban todos, no sé, estaban orando, ayunando, algo estaban haciendo esas cosas. Si así es mi equipo. Cuando no viene, está ayunando, está intercediendo. O sea, así de power son. ¿Amén o no amén? Entonces de repente yo llego, de repente me hacen sentar como entre medio. Así que yo me puse en una orilla, en un rincón, escondido de todo el mundo. El pastor no me conocía, nada. Y de repente comenzamos a adorar. Y yo estoy así levantando los brazos. Y el pastor, mire, no oró por nadie ese día. No oró por ninguno que estaba ahí. No hizo un llamado al altar, no hizo nada. Solamente yo estaba orando y de repente dicen, pastor, tengo una palabra para ti. Y yo estaba en lo mío. Yo estaba orando al Señor, estaba adorando, estaba con los ojos cerrados. Y el que estaba al lado me codea y me dice, te están hablando a ti. Y yo cuando lo miro para arriba y lo veo, dice, pastor, el Señor me dice que te diga que el diablo quería robarte un terreno, que el diablo tenía sujeto un terreno, pero quiero decirte que en el transcurso de esta semana ese terreno se suelta en el nombre de Jesús. Y yo lo miré así de que ¡ay! Comencé a llorar y yo decía, wow, qué tremendo, decía. Y yo no entendía. Y lo único que hacía, yo lloraba y comencé a saltar en ese momento. Yo no soy muy expresivo, usted me conoce, yo soy muy expresivo, pero de la presencia del Señor que sentí en ese momento, comencé a saltar, a llorar y dije, amén, ese Señor lo creó. Y de repente llego a la casa y le mandé un mensaje, Belén, escucha la transmisión, ¿viste lo que me dijo? Devaluó el terreno. Y cuando llegamos al día siguiente, llamé por teléfono a esta hija futura del Señor. Por fe, ve que llama las cosas que no son como si fuesen. Señor, ten misericordia de esa farisea. Señor, entonces le dije, Señor, ya, la llamé y no me contestó, se hizo el loco y nuevamente me comenzó a venir la aflicción. Yo dije, no, Señor, ¿qué está pasando? Me desesperé, pero si tú lo dijiste. Y llegó un día miércoles de nuevo. Y estaba en el trabajo y le dije, Belén, prepárame una mochila, hoy día me voy para Pucón. Hoy día voy a viajar. Entonces, ¿pero estáis seguros? Sí, no, si hoy día voy a hacer, no puede ser, si el Señor lo dijo, algo tiene que hacer. Y de repente, ese mismo día llegué a la casa, y ni siquiera llegué a mi casa, la Belén tenía un bolso, y tomé al tiro, compré un pasaje y fui al tiro. Y llegué al tiro al conservador. Y dije, quiero hablar con la persona encargada acá, con la jefa. Y le expliqué toda la situación. El Señor me dijo, no, mentira, no le dije eso. Le dije, ¿sabes qué? Quiero venir por esto me pasó. Y empezó a ver su caso y me dijo, ok, déjame hablar con mi jefe. Y habló con la jefa. La jefa llegó ahí y me dice, mire, revisamos su caso y lamentablemente no hay nada que podamos hacer. Yo dije, Señor, ¿qué hago? Y como que el corazón así, un poquito como la ansiedad, así como que lo que estaba pasando. Dije, no, Señor, esto no puede quedar así. Me fui caminando y me dejé caer a la oficina de esta señora. Señora, ya llamar señora. Y me quedé afuera. No la llamé, no le dije nada, porque si no ya salía arrancando. Y me quedé afuera. Y justo no la pillo que estaba saliendo de la oficina. Y cuando ella me ve, así como que se impresionó de que estaba ahí. Y le dije, hola señora XX, amiga, sierva, ¿cómo está? Y me dice, ¿y quién es usted? ¿Me hizo la desconocida? No, sí, hija del diablo, en serio, es verdad. Y me dijo desconocida. Y dije, ¿y quién es usted? Yo le dije, soy Jairo, le expliqué toda la situación. Ay, sí, es como que tengo tantos clientes que se me olvida que no los conozco a todos. Y yo estuve con ella, pues conversamos, estuve en reunión varias veces, entonces no, me hizo desconocida. Y de repente viene y le expliqué toda la situación y yo la fui caminando porque se estaba yendo. Necesito hacer esto, me dijo, no sé, no hay nada que hacer, lo siento. No se puede hacer nada al respecto, así que, pucha, lo lamento.
¿Cómo se llama el abogado que estaba viendo usted? Se llama Freddy algo, el abogado. Perfecto. ¿Y dónde está? ¿Cómo está? ¿Dónde está ese abogado? No, sí, del conservador. Perfecto. Y me devolví al conservador. Necesito hablar con el abogado Freddy no sé cuánto. No ha llegado todavía, pero está por llegar. Está con chaqueta roja, me dice. Y de repente viene y yo voy a hablar con él y lo esperé. Entonces yo dije, ¿cómo es este hombre? Necesito saber cómo es. Así que abrí el computador, lo comencé a meter en Instagram a ver quién era y lo encontré. Abogado Freddy no sé cuánto y lo encontré. Y de repente, ya, pasan 5 minutos y lo veo entrando. Y me paro y lo voy detrás de él. Hola, ¿cómo está? Y le explico la situación. Y yo le dije, ¿y sabes qué? Empezó bien este tiempo y necesito hablar con el conservador del lugar. Y las que estaban ahí me dicen, lo que pasa es que el conservador son como no me dijo así, pero eran como los cometas Halley, como que llegaban de vez en cuando, y cuando llegaba hacían fiesta porque no sabían cuándo llegaba, cuándo se iba, y así era. Y no llegó ese día que estaba yo ahí. Y cuando llegó ahí, me quedaron mirando todas las secretarias que estaban ahí, y me dice, es que no sé, es que nunca se sabe cuándo él viene. Y de repente me lleva a hablar con el conservador y me dice, el Freddy me dijo, espera un poco, voy a hablar con el conservador. Y después vuelve y me dice, señor Jairo, el conservador quiere hablar con usted. Bueno, yo voy entrando, hola, ¿cómo está? Buenas tardes, mi nombre es Jairo. Y cuando yo voy de lejos me dice, ¿cómo estáis, vos chiquillo? Tanto tiempo sin vernos, me dice. Y yo no sé qué era. Y me dijo, pero nosotros nos conocemos, ¿cierto? Si tú habías venido antes acá y yo me acuerdo. Le dije, la verdad es que parece que es primera vez que yo vengo, pero bueno, un gusto conocerle. Y el caballero me conocía. Y de repente viene y dice, ¿qué te pasó? Cuéntame. ¿Y quién es la persona que te hizo el trámite? No, se llamaba... Y se tomó la cabeza. Y después me enteré que era una persona que era conocida, no por ser estafadora ni nada de eso, sino que por hacer mal las cosas. Así que llamó a su secretaria. Y dice, Belencita, y una secretaria que se llama así, Belencita, tome los datos del caballero e inscríbale el terreno, así que no se preocupe. Y me dice, ya, don Jairo, no se preocupe, su terreno va a estar inscrito el día de hoy. Así que muchas gracias, un gusto conocerle y que le vaya muy bien. Y yo voy saliendo y estoy así, no lo podía creer. Y yo voy saliendo y de repente voy con la secretaria y me dicen, es que es mucha suerte la que tú tuviste, porque el conservador nunca viene y ahora vino ¿y qué pasó? ¿Qué te dijo? Que iba a inscribir el terreno. Así, es que es impresionante. Y de repente viene y normalmente tus trámites demoran 30 días en inscribirse. Entonces de repente yo voy saliendo de esto, yo voy saliendo de la oficina y cuando voy saliendo comencé a saltar y decir, Señor, sí, lo logramos, gracias a Dios, gracias Señor. Y de repente como yo iba caminando y me sentía puconino porque tenía como autoridad legal ahí, como que estaba con un terreno inscrito y decía, ¡oh, eres maravilloso, Señor! Me voy caminando y me fui al lado del lago para escuchar música, para adorar al Señor, para agradecer todo lo que estaba haciendo. Y llega un mensaje del celular: haga el pago de la inscripción porque ya está listo para la inscripción. Y luego tomé el bus ese mismo momento, o sea, en la noche lo tomé para volver a Santiago. Y al día siguiente, en 24 horas, me llega el certificado de inscripción del terreno que habíamos inscrito en Pucón. Pero eso ocurrió en un de repente. Eso ocurrió en un de repente. Dios te puede dar una palabra a tu vida, pero quien debe accionar esa palabra eres tú mismo. Tú debes tomar acción de fe por aquellas cosas que Dios te dijo sobre tu vida. Entonces yo dije, después hablamos con Belén, si yo no hubiese viajado, no se habría inscrito. Si no hubiese accionado la fe, pero yo viajé y Dios movió hasta el conservador, me lo hizo que fuera a la oficina. Lo despertó temprano para que fuera a trabajar. No, vete. Pero programó para que todas las cosas
ocurrieran en ese momento, porque tenías que moverte en fe. Y así podemos hablar de muchas cosas. Los de repente del Señor, nosotros le contamos cuando con mi esposa, antes que nacieran los gemelos, nos habían dicho que que iba a perder lo que tenía en su vientre y que era una bolsa vacía. Afuera, en un de repente, había un pastor afuera de la urgencia médica y oró por mi esposa y dijo: soplo vida sobre tu vida en el nombre de Jesús. Y cuando oramos por eso, nosotros dijimos: Señor, si tú lo dijiste, lo vas a creer. En mi corazón después nos estaban dando el peso, nos decían: esto es normal, primer embarazo, no te preocupes. No, yo voy a seguir creyendo, porque mientras que hay algo en su vientre, yo voy a seguir creyendo. Yo se lo dije a mi esposa, se lo dije a la Dani, se lo dije a la persona: yo voy a seguir creyendo. Hasta que estés en ese vientre eso, pues yo voy a seguir creyendo. 48 horas después, el doctor se impresionó porque ya no veía una bolsa vacía, sino que veía un útero con una bolsita y con 2 huevitos. Y ahí está Alonso y Lucas caminando ahí en el nombre de Jesús. Porque en esos de repente del Señor, cuando tú lo crees de parte del Señor, ahí se van a manifestar sobre tu vida. Quiero inspirarte con esto para que tú le creas al Señor por las cosas imposibles. Por las cosas esas imposibles que son para ti, para Dios sí son posibles. Lo que para el hombre es imposible, para Dios sí es posible, porque Dios no se limita a las cosas naturales, no se limita a tus circunstancias, no se limita a tu pasado terrible que tuviste, no se limita a si tú fracasaste antes o a si tú pecaste. Si tú tienes un corazón correcto, prepárate, los de repente de Dios van a comenzar a acontecer sobre tu vida, los de repente del Señor van a venir sobre tu vida en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Por favor, Claudito, búscame Isaías 65:24, pero en la NTV. Mire, no sé si hay alguien que se va a apropiar de esta palabra, pero afírmese, anótela, en la NTV, Isaías 65:24. Mire lo que dice: y antes que clamen, ¿cuándo? Antes que clamen, antes que oren, ¿qué va a hacer el Señor? Responderé yo. Cuando aún estén hablando lo que necesiten, me adelantaré y responderé a sus oraciones en el nombre de Jesús. Quiero decirte, iglesia, para aquellos que tengan fe, para aquellos que se muevan en el Señor y accionen la fe, van a venir los de repente de parte del Señor. Antes que tú les pidas, Dios te va a responder. Él se va a adelantar a responder tus oraciones. Él se va a adelantar a responder por tu necesidad, porque tú estás creyendo en lo sobrenatural de parte del Señor. Tú no te estás limitando por el crono, sino que estás diciéndole: Señor, yo te creo en el Kairos, yo creo en tus tiempos, en tus oportunidades para mi vida, y yo salgo de lo natural, dejo de creer en mis limitaciones y comienzo a creer en lo sobrenatural de Jesús, comienzo a creer en lo sobrenatural de parte del Señor para mi vida. Mire qué maravilloso: le responderé antes que me llamen. Dios va a responder antes que nosotros lo pidamos. Y eso de repente van a estar para nuestras vidas. Y esto, si hoy estamos en este lugar, en Walker Martínez, fue por un de repente de parte del Señor. Fue por un de repente. ¿Sabe por qué? Porque un día yo iba caminando. Yo le voy a decir, Dios no me lo reveló en sueño, Dios no me dijo así: toma ese terreno, hijo. Un ángel mandó. Yo pasé por afuera, vi el letrero de arriendo y yo dije: ese terreno es para visión de Cristo. Ese lugar tiene que ser para visión de Cristo. Ese lugar, los de repente, y lo tomamos por fe en el nombre de Jesús. Esos de repente son esas oportunidades únicas que se presentan a tu vida para que acontezcan cosas sobrenaturales. Y ya voy a ir terminando con esto. Mire, el libro de Lucas, en la Reina Valera tradicional, Lucas capítulo 13, versículo 10. ¿Ustedes sabían que había una mujer enferma por más tiempo que la mujer del flujo de sangre? ¿Cuántos años tuvo la mujer del flujo de sangre enferma? ¿Se acuerdan? 12 años. Mire, dice: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía, ¿cuánto? 18 años tenía un espíritu de enfermedad. ¿Y cómo andaba? Encorvada. Y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús, eso puede ser una escoliosis como avanzada, no sé, no entiendo mucho de medicina, pero puede haber sido algo terrible. Porque para que no se pueda enderezar, ¿y cómo están encorvados? Mirando el suelo.
Y no, o sea, ni siquiera era como que podía levantar algo. No se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, versículo 12, ¿qué dijo? ¿Qué hizo? Y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero mire, por favor, tome atención en esto. Dice que cuando Jesús la vio, ¿qué hizo? Me quise ir un poco más en la profunda. Y cuando quería leer de dónde venía esa palabra que la llamó, porque era para, quizá el llamarlo aquí era como decirle Mati, no, como que de ahí lo escuche, sino que la llamó para que viniera. ¿Cómo Jesús, sabiendo en la condición en la que estaba esa mujer, que no podía levantar su cabeza, la llamó para que pasara al frente? ¿Cómo es posible que Jesús, en la imposibilidad de esa mujer, le haya pedido que hiciera algo que ella no podía hacer? Pero Jesús sabía que el milagro iba a suceder no en el momento que Él pusiera sus manos. ¿Sabes cuándo? Cuando ella comenzara a obedecer y a caminar hasta ese lugar. Y cuando ella, en su posibilidad, aun cuando no veía, aun cuando sus ojos no podían estar mirando a Jesús, aun cuando sus ojos no podían estar mirando frente a Él, yo creo que cuando llegó adelante lo único que veía era las sandalias de Jesús. Era las partes bajas de las túnicas de Jesús. Aún en eso, en su imposibilidad, Dios le pidió y le hizo hacer algo. Entonces el milagro para ella no aconteció cuando puso sus manos, sino cuando fue obediente primero, en medio de su imposibilidad. Y luego comenzó el milagro. Mire, y hay milagros de parte del Señor que no van a comenzar cuando alguien te imponga manos, sino cuando tú comiences a hacer por fe aquello que Dios habló sobre tu vida. Mire, Noé construyó un arca y el diluvio no vino sino hasta más de 100 años que se demoró en construir el arca. Pero su fe, la fe de este hombre, de Noé, no estaba puesta en lo que él hacía naturalmente. Oiga, tener 100 años construyendo un arca, hay que tener fe para eso. Pero su fe no está radicada en el tiempo, sino en aquel que le dio la palabra para él. Luego Abraham y Sara, ellos eran padres de la fe. Y compartió el pastor con nosotros una maravillosa palabra en la red de hombres. Pero Dios le entregó una palabra de que iba a tener un hijo. Y no fue sino hasta los 99 años, y pasaron 20 años antes que se cumpliera esa palabra, para cuando tuvieron a su hijo Isaac. Y Dios le entregó esa palabra en medio de su imposibilidad física. Abraham de 99 años y Sara también de quizás casi la misma edad, imposibles de tener un hijo, pero fueron obedientes y creyeron a la palabra del Señor y tuvieron un hijo. Los muros de Jericó quizás no se cayeron cuando gritaron en la última vuelta. Me gusta pensar de que quizás los muros ya se comenzaron a caer desde el primer momento en que ellos comenzaron a dar la vuelta. Y terminaron de caerse. Quizás Dios los quebró por dentro, no sé, los trizó de alguna manera durante todas las vueltas de los días antes. Y cuando llegó el momento de gritar, los muros ya se habían caído. Antes, mire, antes que los muros se cayeran, Dios ya los tenía derrumbado en la eternidad en sus planes. Antes que tú llegases acá, Dios ya tenía derribadas y rotas las cadenas que te ataban al pasado. Iglesia, quiero decirte que antes que tú llegaras acá, esas cadenas de falta de perdón, esas cadenas que te imposibilitan avanzar, Dios ya la había quebrado, ya la había roto en 1000 pedazos. Entonces tú estás acá de parte del Señor para decirte: este es tu tiempo, este es tu día, este es tu momento de repente del Señor para que puedas ser restaurado. Hay alguien aquí que lo cree. Este es el día que Dios ha preparado para hacer cosas nuevas sobre tu vida en el nombre de Jesús. Antes que llegases quebrado, quebrantado
quebrado en 1000 pedazos, Dios ya te tenía restaurado. Oh, aleluya. Antes que tu corazón se rompiera, Dios ya te tenía restaurado. Entonces quiero decirte hoy en día de parte del Señor que no importa qué tan quebrado esté, eres barro en las manos del alfarero y ciertamente Él te va a hacer de nuevo en el nombre de Jesús. Él te va a hacer de nuevo. Él va a hacer de nuevo tu finanza. Él va a hacer de nuevo tu familia. Él va a hacer de nuevo tu matrimonio. Él va a hacer de nuevo todas tus relaciones con tus hijos. Hay alguien que lo crea en el nombre de Jesús, porque los de repente de Dios vienen a manifestarse en este tiempo para aquellos que lo creen. Esta mujer, mire, la mujer del flujo de sangre estuvo durante 12 años con esa enfermedad. Pero ella dijo dentro de sí, si tan solo tocara el borde de su manto, seré sana. Amén. Pero fíjese que esta mujer que estaba encorvada no se lo pidió. Ni siquiera se atrevió a pensar de que podía tocar el manto de Jesús. No se lo pidió. Pero ¿dónde estaban en ese momento? ¿Dónde estaban en ese momento? Jesús dice que estaba en la sinagoga. Estaba en la sinagoga. En la sinagoga es el lugar donde se comparte la palabra de Dios, donde se enseña la palabra y donde se adoraba a Dios. Entonces esa mujer no estaba por casualidad ahí. Esa mujer había llegado porque sabía que ese día tenía que adorar al Señor. Entonces, en medio de la imposibilidad, cuando tú adoras al Señor a pesar de tu condición, oh, prepárate, iglesia. Porque cuando tú estás adorando al Señor, independiente de tus posibilidades, independiente de tus circunstancias, oh, eso a Dios le agrada, porque sabe que tú le adoras no porque lo que Él te da, sino por lo que Él es en tu vida. Hoy estamos en la sinagoga. Hoy estamos en el lugar donde adoramos para el Señor. Hoy te voy a invitar a que adoremos al Señor con todo el corazón, no por lo que Él puede hacer por tu vida, sino solamente por quien es en tu vida. Él es tu Salvador, Él es tu Redentor, Él es el que te libró de la muerte. Entonces ese es motivo para que le adoremos al Señor en este día. Oh, aleluya. Siento la presencia del Señor sobre este lugar. Siento de parte del Señor que viene un de repente para alguien en este día. Hay gente que están esperando por mucho tiempo una respuesta de parte del Señor. Y yo siento que los de repente de Dios vienen para este día. Para este día y de repente es preparado del Señor para alguien en este día. Aleluya.